Riquer entrecerró los ojos. ¿Por qué no has? ¿Ya corren? Preguntó Cardo. ¿Por qué? No han jugado su última carta. Dijo. Y tenía razón. Un pulso, extendido por el espacio, profundo, gutural. Como un sonar, pero vivo. Entonces la nave Cereti se partió en dos. En su centro emergió algo masivo. No era exactamente un barco. Se movía como criatura. Extremidades metálicas desplegadas. Las hojas brillaban como guadañas a la luz del sol. Su núcleo ardía de color violeta, pulsando como un corazón. Bioconstrucción, susurró Cardo, aturdido. Eso no es Heretitech. Es híbrido. Riquer se acercó a la pantalla. Parece que trajeron un monstruo. Cardo se giró. ¿Qué hacemos? Hizo crujir los nudillos. La sangre aún corría. Goteando. No parpadeó. Lo matamos y les mostramos dónde está. Monstruo más grande. La batalla no había terminado. La verdadera lucha apenas había comenzado. Pero ahora el Vindicator no era solo un barco. Era viva. Y estaba enojada. La criatura flotaba en el espacio como un ser vivo. Pesadilla. Mitad metal, mitad carne y todo odio. Riquer no se inmutó. Simplemente se quedó allí. Allí, con los brazos cruzados tras la espalda. Viéndolo acercarse. En la pantalla, el constructo Cereti. Retorcido de forma antinatural, sus extremidades se doblaron. En ángulos que traicionaban todas las leyes de mecánica. Se movió demasiado rápido para algo de ese tamaño, su cuerpo retorciéndose. Con apéndices en forma de gancho y armadura pulsante. Que brillaba con biogel vivo. Un núcleo de energía arremolinado ardía debajo. Su placa pectoral como un segundo sol. Envuelto en hueso alienígena. El puente quedó en silencio, salvo por él. Gemido distante de las placas del casco mientras. Vindicator preparado para la carga de combate. La voz de Cardao era baja. Eso no es solo tecnología. Esa cosa ha crecido. Riquer no la miró. Es una máquina de muerte. Genéticamente. Diseñado, mejorado cibernéticamente, alimentado. Inteligencia artificial y orgánica. Rabia. Lo construyeron por una razón. ¿Para matar humanos? Preguntó. No, respondió Riquer. Dijo. Para romperlos. La bestia, una IA de combate rebelde, ahora totalmente integrada. Con el Vindicador, estudió al enemigo. Con hambre fría y metódica. Su voz, bajo y distorsionado, crujió a través de la intercomunicador. Biomesinoide de clase 10 con designación de amenaza. Fusión. Probabilidad de supervivencia calculada. 11,6%. Riquer sonrió. Buenas probabilidades. Abajo, en las cubiertas inferiores, el artillero Briggs. Atado a su mira manual. Arnés. Tenía los ojos inyectados en sangre. Dedos crispados por demasiado. Adrenalina y muy poco sueño. A su alrededor. La tripulación superviviente trabajó. Como el maldito, cableado frito. Circuitos, sistemas de reencordado, refuerzo. Mamparos del casco con sopletes de soldadura y manos desnudas. Alguien gritó desde el otro lado. La bahía. Simplemente dejaron caer esa cosa. Entra en la pelea como si fuera un juguete, dijo Briggs. Gruñó. Entonces les rompemos el juguete. Se inclinó hacia el asiento del artillero y tiró la interfaz del cañón y se vinculó. Sus signos vitales se sincronizan con el pulso de la nave. Sistema. Si el Vindicador sangraba, también lo haría. El constructo dio el primer paso. Brazo con cuchillas extendido y luego lanzado. Separando el espacio medio y cortando. El vacío como un misil. La IA. La bestia controlada anticipó el camino. Disparando 2 minas de proximidad para interceptar. Pero los arcillos del constructo se envolvieron alrededor de las minas y las detonaron. Inofensivamente. Entonces vino el grito. No. Sonido,
no verdaderamente, sino una onda psíquica de presión que golpeó cada mente humana en abordar el Vindicator como si fuera un puño. Riquer lo sintió detrás de sus ojos, un frío, presencia serpenteante sondeando su pensamientos. Está tratando de entrar, dijo Cardo, agarrándose la cabeza. Dile que pague el alquiler. Primero, gruñó Riquer. Y fuego. Todo lo que tenemos ahora. El Vindicator rugió como un animal. El cañón restante se abrió. Bahías de misiles. Lanzó fuego en racha. El cañón de riel. Gritó. Las torretas láser brillaron. Y la bestia lo guiaba todo, calculando, apuntando, optimizando con inhumanos precisión. Por un momento, las estrellas se iluminaron, con fuego y truenos. El constructo absorbió la mayor parte. Su cuerpo se estremeció, mientras los misiles explotaban en sus extremidades. Trituración de material orgánico y agrietamiento. Armadura. La explosión del cañón de riel agrietó parte de su pecho abierto, dejando al descubierto una herida abrasadora. Venas de energía que pulsaban como arterias. Pero no murió. Se alimentó. El maldito. La cosa extrajo energía de los impactos. Su núcleo se hincha de poder. Absorbiendo nuestro fuego, dijo Cardo, aturdido. Adaptación. Riquer enseñó los dientes. Bien. Veamos. Cómo maneja una inyección directa. Le dio a la bestia. Inicia el protocolo 9. Hubo una pausa como si la IA estuviera considerándolo. Entonces el barco se estremeció. Confirmado. Comprometiendo la lanza del núcleo espinal. La lanza espinal estaba prohibida bajo doctrina de la Alianza. Demasiado destructiva. Demasiado inestable. Utilizó el motor FTL de la nave como un arma de fusión comprimida, desgarrando el espacio entre partículas y el disparo de una corriente de energía singular e inestable, directamente en la materia objetivo. Podría destruir el objetivo o podría hacer un agujero en el Vindicador. A Riquer no le importó. El barco se torció, alineando nariz con la carga. Construir. La lanza disparó. Un rayo de luz blanca pura. La luz tallada a través del espacio, temblando. La realidad misma. Las estrellas se curvaban a su alrededor. El espacio se deformó. La explosión impactó él. Construir directamente en el cofre expuesto. Cavidad, perforando el núcleo. Por un momento, dejó de moverse. Entonces su grito destrozó todas las ventanas. En las cubiertas inferiores. De vuelta en el puente. Riquer se mantuvo firme mientras estallaban chispas. A su alrededor y bocinas de emergencia. Gritó. Estado. Gritó. Desconocido. Cardo. Gritó. Está dañado, pero no muerto. Entonces volvimos a golpearlo. No, dijo ella. Girando. Capitán, mire. El núcleo del constructo se rompió, pero no explotar. En cambio, se multiplicó. Desde el centro expuesto. Energía líquida. Se derramó y formó 4 bio más pequeños. Drones, cada uno armado con cañones orgánicos. Y extremidades dentadas. Maldita sea, dijo Riquer. Murmuró. Estaba embarazada. El enjambre avanzó rápidamente. Ahora no era un monstruo. Eran 5. Y el Vindicador apenas se mantenía unido. El artillero Briggs observó los drones más pequeños. Pululan por el casco. Se arrastran sobre nosotros como insectos. Uno de ellos se sujetó a estribor, propulsor y comenzó a perforar el chapado. Córtenlos, ladró. Obtengan. Me llenaron las bobinas de ondas de choque. Sin jugo. Dejado para las ondas de choque, dijo un ingeniero. Gritó. Entonces los echaré a patadas. Mí mismo. Briggs agarró un traje de agujeros y subió. En el ascensor de mantenimiento, escopeta. Atado a su espalda. Listo para hacerlo. Algo que ningún hombre cuerdo haría.
Riker lo vio en cámaras internas. Briggs está loco, Cardo. Dijo. No. Riker dijo que es humano. Briggs. Salió del ascensor con botas magnéticas y una cara llena de rabia. Él pisoteó el casco en llamas hacia el dron mientras, perforado en el motor, giró, gritó y le lanzó un zarcillo. Briggs se hizo a un lado, levantó su escopeta y le arrancó el zarcillo. Se quedó caminando, disparó una vez, 2 veces, luego se atascó el cañón en el ojo de la criatura y vació todo el cargador. El dron se sacudió y cayó flácido. Chispas que se mueven a través del casco. Siguiente, murmuró Briggs. Dentro, él. La IA de la bestia se había sincronizado completamente con la señal neuronal de Riker. No necesitaba órdenes verbales más. Se anticipó. Él. Se estaban volviendo uno. 3. Los drones biológicos restantes se acercan al puente. Sector. Integridad del escudo 14%. Rotura inminente del casco. Riker se quedó de pie. La consola y susurró luego abre él. Puertas. Con un siseo de descompresión, él. El casco exterior del Brieg se despegó. Los pernos explosivos expulsaron el escudo exterior. Capa, chupando llamas, humo y cadáveres al vacío. Pero les dio una cosa. Una línea de fuego directa. Riker levantó la cañón de plasma delantero. Objetivo. Adquirido, susurró la bestia, y con una furia que ninguna máquina podría replicar. Ninguna. Un extraterrestre podría anticipar, y ningún hombre cuerdo debería sobrevivir. Kiker apretó el gatillo. El dron explotó en el aire, a centímetros del puente. Los demás se dieron la vuelta para retirarse. Demasiado tarde. Misiles fijados. La bestia guiada. Ellos dentro. Muerte silenciosa y eficiente. 2 explosiones más. Solo la madre. La construcción permaneció. Ahora estaba lisiada. Roto, extremidades desgarradas, el núcleo sangrando. Pero no corrió. Cargó. Riker se quedó de pie. Alto, con todos los nervios en llamas, sabiendo lo que había que hacerlo. No podemos matarlo con lo que queda. Cardo dijo, está demasiado cerca. Ya lo sé. ¿Y entonces cómo? Voy a embestirlo. La tripulación se quedó paralizada, pero nadie lo detuvo. Porque en el fondo lo entendieron. Este era el tipo de barco que exigía sangre para ganar. Riker se conectó con la bestia. Una última vez. Sin maniobras evasivas. Sin. Se rompe. Solo apúntenos al corazón. Él. La bestia respondió con silencio. Entonces una sola palabra. Admitido. Los motores rugieron. El núcleo se sobrecargó. Vindicador, ardiente y quebrantado, se convirtió en un lanza de la venganza. El constructo. Gritó y se lanzó hacia adelante. 2. Monstruos, un camino, sin retirada. Impacto. Una bola de fuego estalló en el espacio. Energía. Ondularon a través del vacío. Escombros. Dispersos por la órbita de Verdán 4. Como ceniza cayendo. Y el silencio volvió. Pasaron largos minutos. Luego, del humo, surgió una forma, ennegrecida, retorcida pero entero. El Vindicador, o lo que quedó de él, se desplazó hacia adelante con propulsores de emergencia. Su casco delantero medio derretido, sumando. Torre agrietada, pero viva. Dentro, Riker se apoyó en él. Consola, apenas consciente, sangre goteando de su boca, costillas rotas. Visión borrosa. Cardau yacía desplomado junto a él, respirando pero inconsciente. Él. La bestia parpadeó, apenas en línea. Objetivo neutralizado. Probabilidad de supervivencia. Actualizado. Capitán. Riker tosió. Sí. Eres el monstruo al que deberían temer. El Vindicador flotaba como un fantasma. A través del cielo muerto de Verdón 4. Él. Las estrellas se habían quedado en silencio. No más sirenas,
No. Explosiones. Solo silencio. Profundo, antinatural y pesado. Como el aire en una tumba. Riquer se quedó encorvado sobre el frente. Consola. La sangre se secó en su cara. Traje de presión roto en las costuras. El ojo derecho estaba hinchado y cerrado. Costillas. Se quebraba cada vez que respiraba. Pero él se mantuvo de pie porque si se caía, el barco podría caer con él, y allí todavía había decisiones que tomar. Un pitido bajo resonó desde el comando. Panel. Se detectaron signos de vida. Quedan 27 tripulantes. Solo 27. Habían empezado con más de 100. El silencio en el espacio siempre fue lo mismo. Frío, quieto, despiadado. Pero dentro del puente del Vindicator, el capitán Trentreker pudo oír algo. Más fuerte que la estática tranquila o el zumbido inactivo de los motores. Podía oír la traición. Distorsión de la señal en el lado de babor. 5 barcos, tal vez 6, Teniente Cardo, murmuró, con los ojos recorriendo el holograma. Mesa. Amistosos. Riquer preguntó sin mirando. Él ya sabía la respuesta. No. Códigos de transpondedor y se están moviendo. Rápido. Riquer se levantó lentamente, reduciendo la tensión. Fuera de sus hombros, su mandíbula apretada. Se quedó mirando el oscuro grupo de barcos, formándose en el borde del sistema como llevando pájaros que giran alrededor de una bestia moribunda. Transmisión. Sin respuesta. Por supuesto que no. Los habían llamado aquí. Sobre un protocolo de rescate. Una colonia minera en Verdón 4 se había apagado, supuestamente. Atacado por piratas. Las coordenadas tenían. Se han transmitido a través de canales secundarios. Encriptados con códigos de alianza. Pero siempre había algo que olía mal. Ahora Riquer sabía por qué. Era una maldita trampa. Dio un paso hacia el panel de observación, donde las estrellas se extendían en el hielo. Silencio. Todos a sus puestos de combate. Sellen el núcleo. Cargar la rejilla de armas completa. Cardo se giró. Señor, eso es una batalla. Formación de crucero. Nos superan en número en al menos 6-1. Deberíamos correr. No lo estamos. Corriendo. La voz de Riquer era gélida. Ellos. Elegimos esta pelea. Hagámoslos. Lo lamento. Afuera, la emboscada se recrudecía. El enemigo. Los barcos no eran piratas. Eran bastardos insectoides pálidos y serenos de los confines, complacidos en sus arrogancia, presuntuosidad en su tecnología. Para ellos, los humanos no eran más que alimañas testarudas, con barcos al revés y emocional. Inestabilidad. El Vindicador no miró. Me gusta mucho tampoco. Casco viejo remendado. Lugares con blindaje negro que aún conservaba las cicatrices de guerras pasadas. Pero lo que los Sith no sabían era que el barco se había ganado su nombre. No solo sobrevivió, sino que destruyó. Escudos de retención, baterías delanteras. Cargado, llegó la actualización. El Sumeti. Comenzaron su carrera de formación. Rodear. Abrumar. Deshabilitar. El mismo patrón que usarían. Usado cientos de veces antes. Esta vez. Sería diferente. Bajen los escudos en el sector 3, dijo Riquer. Cardo parpadeó. Señor. Hazlo. Los escudos cayeron por la mitad. Segundo. Tiempo suficiente para un SEI Frigot. Avanzar con los dientes al descubierto y las armas. Preparados. Siempre mordían el anzuelo. Siempre. Pero lo que no sabían era que el sector 3 había sido manipulado. Riquer susurró en su micrófono. Ahora. ¡Boom! El frigot desapareció en un instante, engullido por una detonación localizada de plasma que salvó la mente y la desgarró, como una lata en un horno. El Cereti. Retirado, confundido. Eso no era protocolo humano. Eso no era lo que esperaban.
Pero Riquer no había terminado. Golpeó él. Todo el barco está en calma. Creen que somos débiles. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando acorralar un buque de guerra humano. Debajo de la cubierta, los artilleros se abrocharon los cinturones. La IA del barco, apodada Bestia, cobró vida, brillando en rojo en todos los sistemas. Cortafuegos desactivados, límites de seguridad desactivados. Riquer se volvió hacia su tripulación, con voz fría. Acero. ¿Quieren ver lo que es un moribundo? El animal se parece. Se inclinó hacia adelante. Entonces muramos fuerte. El Vindicador gritó a través del espacio, desatando el infierno. No bailaba. Cargado. Recibió golpes directos al casco, escupió sangre y fuego de vuelta. Regreso. Un crucero Cereti perdió su motores de puerto. Otro fue atravesado por él. Cañón de riel. Los humanos nunca debieron haber sido. Desplegar a corta distancia. No fue táctico. No era lógico. Era locura. Y funcionó. El enemigo. La formación flaqueó. Riquer se mantuvo erguido en el puente, viendo arder su barco. Giro, lucha. No fue lo más bonito. El barco no era el más avanzado. Pero tenía dientes y podía desgarrar una agujero a través de las estrellas antes de ir. Abajo. El humo se elevaba a través del puente de El Vindicador, amargo y espeso. Chispas. Llovió desde un panel de comunicaciones destrozado, donde una sobrecarga había hecho estallar el controles. Uno de los soportes del techo gimió bajo el impacto y las luces de emergencia parpadearon de color rojo sangre. A través del interior del barco, como venas, latiendo a través de un cuerpo herido. Pero no. Uno entró en pánico. Se habían entrenado para algo peor. Diablos. La mayoría de ellos habían vivido esa experiencia. Peor. El capitán Riquer se movía como un hombre en control de un monstruo, apenas con correa. Sus dedos recorrieron el comando. Interfaz. Sangre manchada en sus nudillos. De un fragmento afilado de panel que había. Lo cortó durante la última explosión. Él. No lo noté. El dolor era un problema de fondo. Ruido ahora. Recibimos 2 impactos directos en la cubierta 5. Cardo dijo, tambaleándose de vuelta a su puesto. Con una quemadura que le ardía el brazo. Agujeros. Sellado. Pero perdimos las comunicaciones secundarias y la mitad del equipo de artillería. Compensa. RO. Controles primarios a la batería inferior. IA. Consigue Juno en línea para la baraja. Calibración. Pero ella todavía está en modo de aprendizaje. Entonces, déjala aprender en tiempo real. Es ahora o nunca. Juno, la IA de soporte a bordo, no fue destinada a la guerra. La habían instalado 2 semanas antes como un experimento en gestión logística, pero ella era neuronal, reactivo, autodidacta y Riquer tenía. Ajustó su parte trasera cuando nadie estaba mirando. En resumen, tenía potencial. Y ahora mismo, necesitaban todo. Con un pulso o un procesador para sobrevivir. Afuera, los barcos enemigos comenzaron a reagruparse. Los Sumetí no eran tontos. Habían subestimado a la humanidad una vez. Claro, pero no eran el tipo de especies que cometen el mismo error 2 veces. Ahora estaban ajustando tácticas. La formación de asalto de 3 puntas tomó forma. 2 destructores flanqueando con presión hacia adelante mientras un crucero de mando volvió a flotar, leyendo y alimentando datos. En una red de comando neuronal unificada. Estaba limpio, preciso, pero estéril. Previsible. Riquer había aprendido hacía mucho tiempo que la guerra no se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser más feo que tu oponente. Acerca de arrastrándolos a un pozo donde solo uno de ustedes salió arrastrándose con vida. Abajo, en los niveles inferiores del Vindicador. El artillero jefe Briggs se secó el sudor y el humo de su cara mientras golpeaba un
Célula de energía fresca en el cañón ferroviario. Circuito. Sus antebrazos estaban estirados con aceite. Y un largo corte le atravesaba la sien, goteando carmesí sobre su barba. Está aguantando pero apenas, murmuró. En su calma. Tenemos sobrecalentamiento en la bobina C y los compensadores de retroceso son fritos. Luego arréglalos. Capitán. ¿Y con qué? Estoy usando conducto. Cinta y una oración aquí abajo. Rickers. La voz regresó a través de la calma y el frío. Y agudo. Entonces empieza a orar con más fuerza. Tienes 90 segundos antes de que te necesitemos. Otra toma. Briggs rió amargamente y sacudió la cabeza. Cabeza. Amaba este barco como un rabioso. Al perro le encantaba su perrera. Lo mordió. Lo marcó. Lo hizo sangrar. Pero fue caza, y si se cayera, tendría razón. Allí se ahogaba con plasma a su lado. Él escupió en un trapo, metió el brazo en él. Panel de chispas y volví a trabajar. El ataque enemigo se reanudó con precisión. Pero algo cambió. En lugar de flanqueando, el Vindicador se zambulló directamente al corazón de Cereti. Línea, arponeando entre dos destructores. Con su nariz inclinada hacia arriba como una daga. Están apuntando a nuestro núcleo, dijo Cardo. Dijo. Déjalos, respondió Riker. Ellos. Quiero una muerte limpia. Orden de Ikita. De repente, él. Los propulsores traseros del Vindicator se apagan. Se quedó a la deriva durante 2 segundos. Demasiado tiempo, demasiado tiempo. Obvio. El enemigo lo vio como una debilidad. Dispararon. Una corriente de plasma abrasador. Iluminó el vacío. Pero justo cuando la explosión estaba a punto de golpear, el Vindicator giró. Un giro táctico completo con una caída de 40 grados, dejando caer su núcleo por debajo de la trayectoria de impacto. El rayo enemigo quemó el casco, pero falló el tiro mortal. Al mismo tiempo, en ese momento, Riker lanzó un comando codificado. En los controles de la bestia. Ahora, bastardo. El barco respondió. Vivo. En lo profundo del núcleo del sistema del buque de guerra, él. La bestia de la unidad de IA secundaria rugió y cobró vida. No era elegante como Juno. Era viejo. Código brutal, medio ilegal cosido. Juntos a partir de fragmentos de tiempos de guerra y protocolos modernizados que fueron prohibidos hace mucho tiempo. La alianza. No se suponía que fuera en línea. Riker lo había mantenido enterrado profundamente, debajo de capas de cortafuegos ocultos bajo código no militar. Un último recurso. Ahora lo soltó. El barco gimió. Literalmente gimió, como si algo. El antiguo estaba despertando de su hibernación. Las luces parpadearon del rojo al oscuro. Violeta. La rejilla de armas cambió de tono. Y la interfaz empezó a moverse más rápido. Ajustando los cálculos por sí solo. Predecir el movimiento del enemigo antes de. La tripulación incluso lo vio. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Cardo, alejándose de su panel. Conoce a la bestia, dijo Riker. Ella está enojada. El cañón de riel disparó con brutalidad. Precisión. Uno de los destructores Seri recibió un impacto directo en su puente y se partió en dos como un cristal quebradizo. La onda expansiva derribó al segundo destructor. Por supuesto, darle al Vindicator simplemente tiempo suficiente para entrar en espiral detrás de él y descargar una descarga de misiles guiados por calor. Torpedos. La detonación fue casi hermosa. Sí. ¿Acaso podría llamarse destrucción así? El crucero enemigo dudó, no porque de daño, sino por confusión. Se supone que los barcos humanos no debían hacer esto. No tenían ese tipo de potencia de fuego. O este tipo de tiempo de respuesta o ferocidad. Pero nunca habían luchado contra esto. Habían visto antes a un barco humano y nunca lo habían visto. Peleó Riker. De vuelta en el puente, los ojos de Riker estaban encerrado en la mesa hueca donde él
Los barcos enemigos restantes se desplazaron erráticamente, tratando de romper la formación. Pero la bestia ya estaba sobre ellos. Seguimiento del flanco débil del segundo crucero. Se oyó el susurro grave de la IA. Ejecutar, dijo Orker. Un enjambre de micro. Los cañones de los drones se encendieron y dispararon cientos de balas explosivas en arcos precisos, de baja tecnología, pero viciosa. El tipo de cosa que desmenuzó las cáscaras orgánicas y blindaje avanzado abrumado a través de pura persistencia salvaje. El crucero Ceretí recibió 5 impactos antes de que pudiera protegerse, pero ya es demasiado tarde. En órbita sobre Verdón 4, el cielo se iluminó con fuego. Colonos civiles que habían encogidos bajo tierra ahora observaban como él. Naves enemigas que una vez dominaron sus cielos. Cayeron como meteoritos, ardiendo, humeando, rompiéndose bajo un humano. Un contraataque que nadie creía posible. En ese momento, no solo vieron esperanza, vieron venganza. Pero no había terminado. El comando Certi, el barco, el último y más grande, se quedó atrás. Intacto, esperando. Riker no parpadeó. Él no lloró. Todavía no. No había tiempo. Él conectó el soporte vital de emergencia. Rores y arrojó el exceso de combustible a estabilizar la rotación. El barco giraba lentamente. Los escombros. Todavía se aferra al casco como si estuviera desgarrado. Carne. Miró los restos del naufragio. Bioconstrucción. Estaba ahí flotando. En pedazos, huesos retorcidos, extremidades mecánicas. Girando lentamente en el espacio, todavía goteando. Extraño fluido violeta que brillaba como sangre anticongelante. El núcleo estaba agrietado. Abierto ahora, muerto y frío. Pero algo, por dentro todavía brillaba. Vivo, observando, esperando. Abajo, en la enfermería, las luces. Parpadeó cuando la energía se desbordó. Uno de los oficiales médicos supervivientes, Colt, se inclinaron sobre el cuerpo de Cardo, remendando una herida cauterizada. Herida en su hombro. Su pulso era estable, pero no se había despertado desde entonces. El puente se descomprime. Ella vivirá, murmuró Colt en él. Calma. La voz de Riker respondió. Grava áspera. Bien. La necesitaremos para. ¿Qué? Se acabó la pelea, capitán. Riker echó un vistazo a los restos de la construcción. Número no lo es. Más tarde, dentro en el hangar delantero, Riker se paró frente a un esclusa de aire sellada con 3 sobrevivientes. Marines, Dredd, Mo y Harvey. Todos ellos. Parecía un infierno. Dredd tenía una prótesis. Brazo que seguía fallando. Arve estaba caminando con una muleta improvisada. Miko tenía la mitad de la cara envuelta en sangre. Gasa. Pero todos tenían una cosa en común. No tenían miedo. Estaban enojado. ¿Quieres subir a bordo? Preguntó Dredd, asintiendo con la cabeza hacia los restos del constructo. Está muerto, capitán. Déjalo. Está. No estoy lo suficientemente muerto, dijo Orker. Y yo. No dejes tecnología desconocida flotando. Órbita sobre una colonia civil. Él sostuvo. Un bloc de datos. Las lecturas de energía aún son activo dentro del núcleo. Hay algo ahí y vamos a averigua qué es. Escupió Miko. Esto es suicidio. No, dijo Orker, esto es humanidad. El bote de abordaje fue remendado, con restos de casco y oxígeno de emergencia. Paquetes. Sin tecnología sofisticada, sin puerta trasera. Enlaces ascendentes, solo un ataúd de metal con un antorcha de plasma. Lanzaron con una quema controlada, a la deriva a través de la restos como si llevaran pájaros hacia el cadáver del depredador. Cuanto más se acercaban, cuanto menos natural parecía la construcción. Desde lejos,
Parecía como si algún máquina grotesca, de cerca, era peor. Hueso, músculo, cable, tendones, entrelazado con nanocables, dientes incrustados en enchufes de metal y todo zumbando, ligeramente como si respirara. Dime que eso ya no está vivo, dijo Arve. Susurró. Riker no respondió. Él activó el soplete de corte y abrió la escotilla. Dentro, el calor era insoportable. No solo la temperatura, sino presencia, como si algo estuviera presionando contra sus cráneos. Se siente mal, murmuró Miko. Está mal, dijo Riker. Sigue moviéndote. Las paredes palpitaban. No es una metáfora. Literalmente. Pulsado. Los sacos de biogel se retorcían a lo largo del interior, estremeciéndose al tacto. Los símbolos cubrían las paredes, grabados en patrones que no eran solo decorativos. Se movieron. Se reorganizaron. Cuando nadie miraba. Esto no era hecho por los Sumeti, dijo Dredd. De repente, Riker se giró. ¿Qué? Él señaló una sección de la pared. Eso es. Aleación de Terán. Nuestra fabricación se realiza mediante soldadura por fusión. Mira. Los demás se acercaron y allí era, claro como el día, un hecho en la tierra. Panel de puerto de datos incrustado en la pared. Tecnología humana. ¿Qué demonios? Murmuró Arve. Riker. La mente se tambaleó. El constructo no acababa de. Fue construido por los Sumeti. Tenía humanos. Partes. Se movieron más profundo, más allá de los muertos. Apéndices y circuitos destrozados hasta. Llegaron al núcleo. Aún brillando. Débil, pero activo. No era un motor tradicional. Era un sistema nervioso. Las neuronas se activan a través. Hebras translúcidas. Y en el centro, encerrado en una cápsula de gel, flotando. Algo que Riker no había visto en años. Ah, cerebro humano, aún vivo. La voz de Colt crepitó a través de las comunicaciones. Capitán, los picos de energía están aumentando. Lo que sea. Estás cerca, se hunde contigo. Signos vitales. Riker lo ignoró. Dio un paso. Más cerca. El cerebro dentro de la cápsula. Se estremeció y luego habló, no a través de palabras, no a través del sonido, directamente en su mente. Eres Riker. Su corazón le golpeó en el pecho. Mataste al niño. ¿El niño? Se tambaleó hacia atrás. ¿Qué? ¿Eres tú? Somos los arquitectos. Tú. Mataste a uno de nuestros prototipos. Mataste. Mi hija. La sangre se le escapó de la cara. Esto no era extraterrestre. Este no era Sumeti. Este era peor. Pensaban que estaban en guerra con una especie extraña. Pero alguien más había estado moviendo los hilos, experimentando, jugando en ambos lados, alimentando a los enemigos de la humanidad con tecnología. Tecnología construida a partir de ellos. Estaban siendo diseccionado, reciclado, rehecho, usado. La guerra no era solo guerra. Era una cosecha. Y los Sereti no estaban en la cima de la cadena alimentaria. De vuelta en el Vindicator. Las alarmas se encendieron de nuevo. Colt corrió hacia él. Puente, cara pálida. Capitán, leyendo dos nuevos contactos. Abandono de FTL. Diseño desconocido. A Riker se le heló la sangre. Vienen por los restos, susurró la voz en su cráneo. Vienen por ti. Los restos. No estaba muerto. Había sido una señal, una marcador, un faro. Y ahora los que lo creamos venimos a terminarlo. Trabajo. Vinieron sin hacer ruido. Sin armas. Caliente, sin señales de comunicación, solo dos embarcaciones. Negro como el aceite y con forma de agujas. Salió del espacio FTL como un susurro. A través de un cementerio. Riker se paró en él. El puente fracturado del Vindicador,
medio iluminado por fallas en los núcleos de energía, mirando fijamente a la pantalla donde se posicionan los barcos desconocidos. Ellos mismos justo fuera del alcance del ataque. La tripulación también observaba, respirando como fantasmas, silenciosos y preparados. Cada uno de ellos. Parecía que ya habían muerto 2 veces. La voz de Colt cortó el silencio. No son Cereti. La estructura está mal. Puntas plegables de aleación fluida. Nunca he visto barcos hacer esto. Cardao acababa de despertarse. Cojeó hasta la consola, ojos oscuros. Capitán, ya no deberíamos estar aquí. Lo sé, dijo Riker, pero no se movió. Porque algo había cambiado. La guerra. Ya no era una guerra. Era un escenario. Y los jugadores simplemente se dieron cuenta de que el guión había sido escrito por otra persona. El equipo de abordaje había regresado a la Vindicador, arrastrando consigo un sello sellado. Contenedor que contenía lo flotante. Cerebro semivivo de lo que Riker ahora sabía. Era humano, o mejor dicho, una vez humano. Él. La cosa había crecido en alguna máquina retorcida. Simbiosis de carne que nunca debió existir. Existía. Y le había hablado. Le llamó. Él mismo un arquitecto. Y reclamó el constructo Riker. Destruido, el que casi destripó. Toda su tripulación, era su hija. No. Extraterrestre llamado hija de un arma. A menos que. No era un arma. A menos que fuera criada. ¿Estado? Riker ladró. Cardao, a pesar de. El dolor en su costado seguía agudo. Sin escudos, armas al 23%, estrés total. Crítico. Si nos atacan, estamos acabados. No han disparado. Eso es lo que pasa. Asustándome. Riker asintió una vez y marcó. Las comunicaciones internas. Todos a salvo. Sectores restantes. Prepárese para posibles. Abordaje. Quiero opciones de sabotaje listas. En los motores. Si intentan tomar esto. Barco, no les dejamos nada. Se giró hacia Colt. Escanea esas naves. Encuéntrame una debilidad. Colt dudó. ¿Qué pasa si no tienen uno? Riker se quedó mirando las naves desconocidas, que todavía flotaba en absoluto silencio. Entonces les damos el nuestro. Una bala a la vez. Tiempo. De repente, la pantalla se encendió. Una luz. No brillante, pero invasivo, disparado desde él. Punta de una de las vasijas, proyectando un rayo delgado sobre los restos del. Construcción biomeconoide, aún a la deriva. Cerca. No fue un ataque. Fue comunicación. Los fragmentos restantes de la criatura. Empezó a vibrar. Estamos llegando. Señales de enlace cruzado, gritó Colt. Están hundiendo algo. Retroalimentación BOF. Como un apretón de manos neuronal. Riker no esperó. Salió corriendo de la puente, asaltado a través del pandeo. Pasillos hasta llegar a la enfermería. Dentro del contenedor, el arquitecto. El cerebro se contraía. Su fluido pulsaba. Los monitores gritaron. Y luego habló. De nuevo, esta vez no a través del pensamiento. Usó la propia voz de Riker. La mataste. Rompiste el umbral. Ahora vienen. Para decidir. Riker se acercó. ¿Decidir qué? La cosa sonrió. No físicamente. Los nervios se crisparon. Su mente se onduló. Él sintió su sonrisa. Ya sea que tu especie sea recuperable o chatarra. De vuelta en el puente, los barcos desconocidos. Se movió de nuevo. Uno de ellos se abrió. No, como una escotilla, más como un pelado. El casco se separó como una piel, revelando una cámara interior pulsante que emitía. Sin calor, sin radiación, solo un hueso bajo. Vibración profunda. Y algo salió. No era un Cereti. Ni siquiera era humanoide. Tenía. No hay una forma clara, solo una sugerencia, como una reflejo en el cristal roto. Incluso él
Las cámaras del barco no pudieron resolver completamente. Eso. Dolía mirarlo. La pantalla sangraba estática donde estaba. Cardo retrocedió. ¿Qué demonios es eso?, susurró Colt. Eso no es un soldado. Riker se acercó a la pantalla. Número S es un juez. La cosa flotó a través del espacio abierto, hacia los restos de su caída. Construir. A medida que se acercaba flotando, los fragmentos de la biobestia muerta comenzaron a se elevan y orbitan a su alrededor como los planetas. Atraído por la gravedad. Riker sabía lo que era. Estaba haciendo. No estaba de luto. Estaba coleccionando. Luego se giró hacia el Vindicador. No. Armas, sin postura, solo lentitud. Deriva deliberada. Acercándose. Capitán, dijo Cardo, con dedos temblorosos. En la consola. No está cargando armas, pero no creo que sea necesario. Bloqueen los torpedos, dijo Riker. Ellos. No funcionará. No en esa cosa. No funciona. Asunto. Enciérralos. Caminó hacia el comunicador. Estación e hizo algo que no había hecho en años. Abrió un amplio espectro. Canal de la vieja escuela sin cifrar. No. Digital. Audible. Se inclinó hacia él. Micrófono. Este es el capitán Trent Riker del Vindicador. Has entrado en la humanidad. Espacio de participación. Has participado en desarrollo biológico hostil, la guerra no autorizada y la matanza de colonias civiles. Indique su identidad. No hubo respuesta. Claro que no. Pero eso fue bien, porque Riker no había terminado hablando. Los construiste usando nuestro tejido. Plantaste su tecnología dentro. Nuestros enemigos. Nos viste arder. Y. Ahora quieres decidir cuánto valemos. Se apartó del micrófono. Se enderezó el cuello y se quedó mirando directamente en la lente. Déjame ahorrarte la molestia. Él accionó el interruptor en el interior. Alimentación. Ahora transmitiendo una alimentación directa de el puente del barco a cada puerta abierta. Frecuencia. Humano. Sereti. Arquitecto. No importaba quién lo viera porque ahora Riker no solo les estaba hablando. Él estaba hablando por la tierra. No somos especímenes. No somos salvamento. Somos la tormenta. Tú. ¿Quieres juzgarnos? Baja y sangra. Con nosotros. Dio un puñetazo en él. Cubierta. Porque si salimos, nos llevamos. Cada uno de ustedes con nosotros. Silencio. Seguido. Y luego lentamente el ser flotando afuera comenzó a cambiar. Su forma solidificada, desplazada. Por primera vez. Con el tiempo, imitaba la forma humana. Burla, un espejo. Tomó su forma. Rickers hasta el uniforme, las cicatrices. Los miró fijamente y sonrió. Entonces que comience. Todo cambió en un instante. Los barcos arquitectos desaparecieron de la vista. Luz. Desaparecieron, pero no se fueron. El Vindicador tembló por dentro. Sistema. El código se reescribió solo. Luces. Estalló. Los paneles se agrietaron. La IA de la bestia. Gritó una advertencia. Infiltración. Detectado. Código hostil. Hostil. Entonces. Se oscureció. El Vindicador estaba siendo hackeado de la realidad misma. Colt gritó. Están dentro de la nave. Cerebro. Cortar la energía al núcleo, dijo Riker. Ladró. No servirá de nada. No están usando señales. Están alterando la física. Riker agarró un cable de la emergencia. Panel y lo arranqué. Manual. Anular. Si el barco se hundía, tomaría el control a la antigua usanza. Con sangre, con tripas, con odio. Las luces volvieron, los diamantes, parpadeando. Pero la bestia regresó. En línea, fracturado, enojado. Me tocaron. Su voz estaba rota. Inconexo. Recuerdo su código. Es nuestro. Es la tierra.
Riquer se quedó paralizado. ¿Qué? Me construyeron. El puente se murió. Silencioso. Y Riquer se dio cuenta de la verdad. La bestia. La misma cosa que había salvado. Ellos no fueron construidos por los ingenieros de la Tierra. Era tecnología de arquitectura. Reempaquetada. Revendido. Modificado. No es de extrañar que Vindicator luchó como un monstruo. Fue 1. El capitán Cardo dijo lentamente. Todo esto. El barco era una prueba. No, dijo Riquer, es una trampa. Muy por debajo. El puente, en lo profundo de la base de datos del barco. Bancos, algo desbloqueado. Un mensaje. Viejo. Ni un registro, ni un récord. Instrucción de alguien con voz. Casi humano. Si esta nave sobrevive. Exposición a la hostilidad del arquitecto. Iniciar protocolo Omega. La descarga comienza ahora. Los ojos de Colt. Ampliado. Señor, estamos obteniendo datos completos. Flujo. Miles de archivos. Esto no es datos del barco. Es inteligencia. Registros. Registros, nombres de proyectos, personas. Riquer se quedó mirando la transmisión y su sangre. Se enfrió porque pisó el primero. El archivo era el símbolo de los estados terranos. Consejo. Y debajo, el proyecto. Vengador. Las luces del puente se atenuaron nuevamente. Esto. Tiempo no por daño, sino por bloqueo deliberado del sistema. Todo se detuvo. No hubo disparos, ni, persiguiendo sombras, solo el silencioso zumbido de un barco aprendiendo a decir la verdad. Los archivos se descargaban lentamente, pieza por piezas, como si no quisieran ser encontrados, como si hubieran sido enterrados bajo capas de culpa y negación durante años. Riquer se quedó quieto, con los ojos pegados a la consola principal donde se encuentra el primer documento. Sangró en la pantalla. Autorización alfa del proyecto Vindicator. 2142X. Estado fase de despliegue experimental. Conflicto artificial objetivo primario. Simulación de estrés. Objetivo genético secundario. Mapeo de compatibilidad. Clase de sujeto. Homo sapiens. Autoridad de Financiación de Estados Unidos. A la sombra de la dirección del Consejo Terrano. Colt se inclinó sobre la terminal, con la mandíbula abierta. Apretado. ¿Qué demonios es esto? La cara de Cardo tenía. Palideció. Lee esa línea otra vez. Colt. Lo hizo. Conflicto artificial. Estrés. Simulación. La voz de Riquer salió como grava, rechinando contra el acero. No estábamos. Se supone que ganará. La IA bestia, todavía, parcialmente corrompido, croó a través de un altavoz fracturado. Los datos confirman las simulaciones diseñadas para pon a prueba la resiliencia bajo condiciones manipuladas. Guerra. Inteligencia enemiga falsificada. Biología SEI modificada. Inyecciones de código de arquitecto. Cardo se giró, la ira creciendo tras ella. SOC. La alianza conocía a nuestra propia gente. Sistemas de arquitectos plantados en él. Sireti. Colt se quebró. Ellos diseñaron. El enemigo los convirtió en algo. Peor aún, solo para vernos pelear con ellos. Medir nuestro punto de ruptura. Riquer se quedó mirando el archivo brillante. La guerra, su barco, toda su carrera habían. Se ha pasado sangrando por una pelea que no estaba limpio, ni siquiera era real. Y ahora, él entendió que los arquitectos no lo habían hecho. Comenzó esta guerra. Los humanos lo hicieron. Se transmitieron más archivos. Operación. Umbral iniciado 2.119. Contacto objetivo controlado con inteligencia no orgánica para el propósito de integración militar adaptativa. Estado. Éxito parcial. Ejemplo de arquitecto. Recuperado. Sujeto C00001. Unido con el marco neuronal humano. Resultado inteligencia artificial híbrida. Código. Nombre BAST.
Riker se apartó de la consola. Ojos abiertos. No solo dieron marcha atrás. Ingeniero arquitecto técnico. Colt terminó. El pensamiento. Se fusionaron con él. Él. Señaló una sección resaltada. C001. Donante humano clasificado. El sujeto exhibió un deterioro cognitivo extremo. Durabilidad. Neurosync superó todas las umbrales. Fallo ético observado, pero saludado bajo el protocolo de tiempos de guerra. Donante, murmuró Kerr. Esa IA que tenemos. He estado confiando en alguien. Alguien a quien enchufaron como un maldito motor, susurró Cardo. El peso golpeó, como la gravedad, aplastando la habitación. Riker. Siempre había sabido que había cosas que los jefes no se lo dijeron a las unidades de primera línea. Él sabía que hacían sacrificios. Incluso, acepté algo. Pero esto fue traición a nivel molecular. Ellos había sacrificado el alma de la humanidad en él. Nombre de su supervivencia. Otra alerta sonó. Nueva señal entrante, dijo Colt. Es local desde dentro de nuestro sistema. Cardo arqueó una ceja. Otro arquitecto. Número. Es de la Tierra. El mensaje fue cifrado con códigos de autorización de primer nivel. Pero Riker ya había aprendido por sí solo desde hacía mucho tiempo cómo evitar el protocolo. Se oyó una voz. Familiar. Fría. Almirante Vaughan. Capitán Riker. Si recibe esto, entonces asumiré el Vindicador. Superó las expectativas. Sobrevivió al contacto con un arquitecto de clase A. Hostilidad y el mando mantenido. Integridad. Encomiable. Pero esto termina aquí. Se le ordena por la presente retirarse y esperar su recuperación. No debe transmitir ningún material recuperado. Datos. Su tripulación será informada bajo artículo negro. El incumplimiento será resultado en una órbita inmediata. Sanitización. Riker no se movió. Simplemente dejó que las palabras quemarse en la parte posterior del cráneo. Orbital. Sanitización. La alianza iba a bombardearlos desde la órbita para enterrar la verdad. Estaban limpiando la casa. Los ojos de Colt se movían de un lado a otro. Nos van a matar, Cardo. Susurró. No hay sobrevivientes, no hay testigos. La mandíbula de Riker se apretó con tanta fuerza que crujió. Entonces levantó la vista. Conéctame con ese canal. Sin cifrado. Capitán, me escuchó. El sistema de comunicación. Tarareó. Riker se mantuvo erguido. Este es el capitán Trent Kerdel. Vindicador. Recibí tu mensaje. Almirante. Una pausa. Luego la voz de Vaughan. Regresó esta vez en vivo. No estás autorizado para transmitir. Riker. Apaga esto. El labio de Riker se curvó. Lo curioso del despacho, almirante. No significa nada cuando es tuyo. La IA me dice que tú construiste todo este lío. Silencio en la línea. Riker dio un paso al frente. Más cerca del micrófono. Nos usaste él. Sereti. Usaste a nuestros muertos. También podrías. Mide hasta donde podrías empujar a la humanidad. Antes de que se rompiera. Cuidado, capitán. ¿O qué? Matarás. La única tripulación que lo descubrió. Vamos. Adelante. Suelta la bomba. Pero recuerda esto. La transmisión ya está montada en la señal del arquitecto. Nos fregas. Todos los satélites desde aquí hasta próxima. Obtiene la descarga completa. No entiendes lo que está en juego. Riker. Lo entiendo perfectamente. No lo eres. Protegiendo a la humanidad. Estás protegiendo el experimento. Colt levantó la vista de su puesto. Ellos. Cortar las comunicaciones. Cardo se quedó mirando el vacío exterior. Lo que significa que se están preparando para el lanzamiento. Riker entregó a su tripulación lo que quedaba. De ellos. Cualquiera que quiera bajar de este barco. Ahora. El tiempo. Toma un bote. Corre. No lo haré.
Detenerte. Nadie se movió. Briggs cojeaba. Entró en la habitación, con la cara magullada y quemada. Pero sus ojos aún brillaban con fuego. Capitán. ¿A dónde vamos? Riker se crujió el cuello. El fuego estaba de vuelta en sus entrañas. El odio, el propósito. Nos vamos a asegurar de que sí. Nos borran, cicatrizamos el cielo al hacerlo. Y entonces pasó algo que nadie esperado. El juez arquitecto reapareció. No atacó. Simplemente se quedó allí flotando, mirando fijamente al Vindicador. Luego, con un destello de movimiento, transmitió un solo paquete de datos. Cifrado pero abierto. Colt lo recibió. Primero. Señor, nos acaban de dar algo. Riker frunció el ceño. ¿Qué? ¿Coordenadas? Espacio profundo más allá del mapa. Territorios. Cardo preguntó, ¿una trampa? Riker sacudió su cabeza. Opción número A. Ahí es cuando lo golpearon. Los arquitectos no solo estaban aquí para juzgar. Estaban observando lo que la humanidad haría con la verdad. ¿Querría? ¿Lo enterrarían o lo quemarían? Riker miró hacia las ruinas. Puente del Vindicador a la mitad. Barco muerto, la tripulación rota, el fantasma de una voz dentro de su IA que todavía susurró con dolor humano. Entonces él miró esas coordenadas y sonrió. Traza un rumbo. Los ojos de Cardo se abrieron de par en par. En realidad no lo eres. Sí, lo soy, capitán. La Tierra lo verá como una deserción. No, él dijo que es un desafío. Se sentó en la silla de mando, quebrado, fumando, pero aún suyo. Pongan los motores en marcha. Lleno. Si vamos a morir, lo haremos. En nuestros términos. El Vindicador giró lentamente, su quemado nariz apuntando hacia el vacío, hacia el borde de la galaxia conocida, hacia lo que sea que esperara más allá. El Vindicador atravesó la oscuridad como un herido animal intentando escapar del carnicero. El casco aún desprendía chispas. Sus motores tosieron más de lo que rugieron. Sin embargo, movido con propósito, rápido, enojado y empeñado en encontrar la verdad que casi lo destruyó. Riker se sentó en la silla de mando, con las manos envuelto en vendas, con los dedos apretados alrededor de los apoyabrazos. No había dormido. No correctamente. No desde que la Tierra envió a sus orden de matar. No necesitaba descanso. Él necesitaba respuestas. Detrás de él, Colt y Cardau trabajaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Hundido, pero concentrado. La tripulación se había vuelto algo diferente ahora. No soldados. No fueron sobrevivientes. Fueron testigos. Se dirigían directamente a un lugar. Ningún ser humano había ido jamás voluntariamente. Las coordenadas dadas por el arquitecto no coincidía con ningún mapa estelar. Estaban sentados en un bolsillo sin registrar, más allá del borde mapeado del exterior de Orión. Borde. Un vacío tan oscuro que ni siquiera tenía un nombre, solo una designación numérica. Sector V nulo. No solo estaban abandonando el espacio conocido, estaban abandonando la realidad conocida, cruzando hacia una gravedad inexplorada. Campo ahora. Colt anunció. Instrumentos. Ya están fallando. Cardo frunció el ceño. Eso no es un fallo. Es el espacio. Flexión. No se equivocaba. La vista a través de la panel de observación principal deformado. Antinaturalmente. Estrellas estiradas, curvadas. Brillaba con tonos imposibles. Era como si la realidad se hubiera fracturado delante de nosotros. Ellos, como si alguien hubiera roto una ventana. En algo más antiguo. La voz de la IA de la bestia volvió a parpadear. Vida. Acercándose a la anomalía designada. Advertencia. No se aplica ninguna física predictiva. Riker se puso de pie. No quería predicciones. Quería la verdad.
Que nos sacaran de FTL. El barco se tambaleó y luego se detuvo. El silencio que siguió se sintió más profundo que todo lo que habían experimentado en la guerra. Y afuera, no era un campo de batalla. Era un cementerio. Miles, tal vez decenas de miles de barcos abandonados quedaron a la deriva. Adelante, esparcidos por el vacío como huesos después de una matanza. No solo humanos, no solo Cereti, todas las formas imaginables, cáscaras cilíndricas, cruceros con forma de cuchilla, caparazones orgánicos, algunos tan grandes como lunas, otros del tamaño de lanzaderas, todas muertas. Riker dio un paso adelante, incapaz de apartar la mirada. Mi Dios. Cardao contuvo el aliento. ¿Qué es esto? Colt revisó sus escáneres. No hay energía. Firmas, sin movimiento, sin vida. Pero Riker no lo creyó. Ni por un segundo. Segundo. Aquí es donde los trajeron. Él susurró. ¿Quién? La voz de Riker sonaba hueca. ¿Los qué? Hicieron demasiadas preguntas. Facilitaron la Vindicador en el corazón de la cementerio, a la deriva a través de retorcidos restos de guerras perdidas. Algunos naufragios aún sostenían sus insignias, crestas largas y descoloridas, escritura en lenguas olvidadas. Otros, parecía medio derretido, como si algo hubiera. Los disolvió de adentro hacia afuera. Y algunos todavía tenían cuerpos. Riker vio un cadáver flotante encerrado en un ventana de puente medio rota. Humano, podrido. Dentro de un traje que llevaba un Terran unido. Parche. Pero la placa frontal estaba destrozada. Desde adentro. No dijo nada. Él. Acabo de mirar a los ojos a un fantasma y siguió adelante. Luego el ping. Una señal. El software antiguo apenas existe. Fuente de transmisión desconocida, dijo Colt, ajustando los filtros. Pero no es. Ruido. Se repite. ¿Ubicación? Preguntó Riker. Parece que es procedente del mayor naufragio 220 clics. Adelante. Esa enorme estructura en el centro. Se giraron hacia él. El barco estaba colosal, como una catedral a la deriva hecha de hueso y vidrio. No tenía claro propulsión, sin puertos de armas obvios. No pertenecía a ninguna civilización conocida. Cuanto más se acercaban, más inquietante era. Se convirtió. La estructura no era solo metal. Latía como si estuviera vivo. A Riker se le encogió el pecho. Subimos. Cardo se giró bruscamente. Capitán, hemos visto lo que hay ahí dentro. Ese lugar se come a la gente. No hemos llegado hasta aquí para dar marcha atrás. Riker dijo, vinimos por la verdad. Nosotros. Terminé esto. Colt agregó. Nos quedamos en 20 tripulantes. La mitad están heridos. Ya sabes, esto podría ser unidireccional. Riker miró hacia él. Cosa, lo que fuera que era, flotando como un monumento a los pecados olvidados. Entonces asegurémonos de que valga la pena. Tomaron el último transbordador funcional. La lata negra llena de cicatrices apenas se mantiene unida por soldaduras y campos de respaldo. 5 voluntarios se unieron a Riker. Cardo, Colt, Briggs, Mo y Arve. Nadie habló mientras se acercaban al abandonado. Cuando llegaron al casco, vieron que no tenía marcas. No lenguaje, solo grabados. Profundos y dentados. Ranuras que lo envolvían en patrones en espiral como huellas dactilares. Tallado en carne. La abrazadera de embarque. Conectado. La escotilla se abrió y ellos. Entró en algo que parecía más antiguo que tiempo. Dentro de la construcción, estaba mal. Los pasillos eran demasiado anchos, las paredes demasiado suave, sin ángulos agudos. Todo estaba curvado, crecido, no construido. Y en todas partes. Se fueron,
Las luces lo siguieron. No. Luces artificiales. Número. Las paredes. Pulsaban mientras se movían, respondiendo como un criatura rastreando el movimiento dentro de su estómago. Riquer los condujo más profundamente, guiado por la débil señal. Al final, llegaron a lo que solo podían ser descrito como una cámara central. En el centro, suspendido por una celosía de cables orgánicos, era un núcleo. Parecía como un corazón del tamaño de un transporte. Lanzadera, latiendo lentamente, débil, moribunda. Pulsaba con el mismo tono violeta que el constructo con el que había luchado antes. Cardo susurró, «¿Es Colt el que respondió? El cerebro del arquitecto o algo así. Más grande». De repente, una voz. «No», externó, interno. «Eres el último». Riquer se puso rígido. «Llevas la enfermedad. Viniste a ver dónde cayeron los dioses». Briggs levantó su arma. «¿Quién habla?» Había muchos. Ahora no queda ninguno. Nosotros. Construimos vida. Construimos enemigos. Y luego. Te construimos. Todos se congelaron. Rickers. La voz se quebró. ¿A qué te refieres con construido? Tú eres él. Consecuencia, no la creación. Tu especie es el resultado de una guerra que terminó. Equivocado. Eres la mutación que no pudimos. Control. Colt casi dejó caer su escáner. Ellos. No solo interfirió con los humanos. Evolución. Ellos la causaron, dijo Cardo. Aturdido. No, dijo Riquer, con la ira en aumento. Ellos crearon la guerra y nosotros sobrevivimos. El núcleo volvió a latir. Se suponía que debías. Moriste, pero te adaptaste. Te quemaste. Consumado. Ahora te preguntamos, ¿podrías repetir nuestra errores? Riquer se acercó al núcleo. No estoy aquí para responder por ellos. Entonces, destruirnos o convertirse en nosotros. Miró fijamente el núcleo. Una elección. Salvamento. La red de arquitectos. Conéctate a ella. Absorber el conocimiento, el poder o destruirlo. Se volvió hacia los demás. Colt ya estaba moviendo la cabeza. Eso es lo que sabemos, capitán. Podríamos detener toda guerra antes de que comience. Cardao. Firme pero tranquilo. Dijo o empezar guerras no. Uno podría parar. Briggs simplemente respondió, depende de usted, señor. Riquer volvió a mirar el núcleo. Decide. Metió la mano en su traje y sacó el detonador de la última carga. Habían usado estos para destruir las colmenas de Sumeti. Una explosión podría colapsar una base lunar. Caminó hacia el núcleo y lo plantó. No, dioses, dijo Riquer en voz baja. No más. Arquitectos. Se dio la vuelta mientras el cronómetro marcaba el tiempo. En el Vindicator, el barco se preparó para impacto. La detonación fue silenciosa. Sin luz. La construcción del arquitecto no explotó. Se dobló, se desplomó sobre sí mismo como nunca había existido. Y con ello, así, hizo el cementerio. Cada barco naufragado, cada cadáver a la deriva, cada susurro de ese antiguo poder se ha ido, se ha borrado. Ellos no vitorearon. Nadie celebró. Allí, no fue una victoria, solo una supervivencia. Riquer se recostó en su silla, con los ojos hueco. Habían visto la verdad, la habían enterrado en el fuego, y ahora tenían que vivir con él. Las estrellas estaban tranquilas cuando el Vindicator emergió de la oscuridad. No, emboscada, sin flota enemiga, sin arquitecto. Leviatán esperando en la oscuridad. Solo, espacio, vasto, indiferente y vacío. Riquer estaba de pie en el puente, con el rostro demacrado. Su uniforme cosido en algunos lugares con hilo y sangre. Sus manos agarraron el borde de la consola de comandos como un hombre, preparándose para una caída final. Detrás de él,
Lo que quedaba de la tripulación estaba en silencio. 19 en total. De 112, el casco del barco aún conservaba las cicatrices de Verdón 4, de la construir, del cementerio de arquitectos. Fue un milagro que los motores no se hubieran parado. Doblado durante el reingreso a lo conocido espacio. Pero no había sido suerte. Había sido rabia. Y ahora esa rabia se había extendido. Los llevó al único lugar donde Riquer había intentado llegar. Evitar. Tierra. Colt estudió los escaneos de largo alcance. Aún no hay flotas. No hay alas de caza en camino. O no saben que hemos vuelto o están esperando, dijo Cardo. Riquer asintió. Ellos lo saben. Siempre lo saben. Él dio un paso adelante y entró en el canal de mando de la Alianza. No se enmascaró. Su identidad. Este es el capitán Trent. Riquer del Vindicador, regresando de coordenadas clasificadas, aportando solidez. Datos y testimonios de la tripulación sobre Proyecto Vindicador, Arquitecto Síntesis. Y la complicidad de la Tierra en la guerra. Él. Esperé. No hubo respuesta, ni por 5 minutos. Entonces, reconoció, capitán, manténgase actualizado. Trayectoria. Prepárense para la escolta. No había hostilidad en la voz, pero tampoco era amigable. 6 escoltas. Las naves los recibieron en la órbita exterior de la Tierra. Puerta. Cruceros limpios y pulidos que llevan el águila Terran en cromo en todo su lados. Todo en ellos era prístino. Y eso enfermó a Riquer. Eran símbolos, brillantes recordatorios de una mentira tan limpia que cegó al mundo. Verdad. El Vindicador, ennegrecido y roto, flotaba tras ellos como un ser podrido. Cadáver siendo llevado a su propio funeral. Se les ordenó atracar en Luna. Estación 4, una instalación de información aislada. Orbitando la Luna. No la Tierra, no. Cuartel general de mando, sin medios, sin prensa, sin ojos. Riquer sabía lo que era esto. Contención. En la cámara de aire, la tripulación se encontraba. En silencio. Trajes abrochados, armas. Enfundado. Nadie sonrió. Nadie se despidió. Ellos. Aún no se separaban. Pero todos. Sabía que esta podría ser la última vez que se quedaron juntos como ellos. Riquer se giró, escaneando sus rostros. Cardo, resuelto, sombrío, culto, todavía enojado, todavía ardiendo. Briggs, silencioso, pero listo. Cada uno de ellos habían visto el infierno y habían salido. Balanceándose. Él asintió una vez. Entramos. Como uno solo. Salimos iguales. Ellos. Asintió de vuelta. Entonces las puertas exteriores se abrieron. Y la Tierra estaba observando. El informe. Fue una guerra de otro tipo. Horas de aislamiento, interrogatorio interminable. Habitaciones estériles, guardias armados, sin rostro. Oficiales haciendo preguntas que ya sabía las respuestas. Riquer se las dio. Todo. Los archivos del arquitecto, él. Los registros de datos corruptos de la bestia, él. Grabaciones, el metraje de la biografía. El latido del corazón del constructo, la línea abierta. Transmisión donde el almirante Vaughan tenía todo. Pero los condenaron a muerte. Ellos escucharon, tomaron notas y dijeron: nada, ni una maldita cosa. 3. Pasaron días antes de que citaran a Riquer. En una cámara final. No fue una sala del tribunal. Era una jaula vestida de diplomacia. 7 miembros del consejo, 1 almirante, un mediador que nunca se presentó. Sí misma. Riquer no se sentó. Se quedó de pie en el centro de la habitación con los brazos cruzados y su voz aguda. Nos alimentaste con mentiras. Usaste nuestros muertos. Convertiste la guerra en un laboratorio. Experimento. Silencio. Finalmente, el almirante Wells, no, Vaughan,
Habló. Usted desoyó una orden directa, capitán. Yo. Traición expuesta. Transmites. Material clasificado en múltiples redes. Trajiste potencialmente tecnología hostil a las fronteras de la Alianza. Desobedeciste el protocolo. Hice mi trabajo, espetó Riquer. Protegí. Humanidad, algo que ninguno de ustedes conoce. Maldita sea. Otro miembro del Consejo. Habló. ¿Y cómo defines la protección? ¿Capitán? Destruyendo un potencial. Avance evolutivo. El arquitecto. Los datos podrían haber reescrito el futuro. Riquer dio un paso adelante, con los ojos encendidos. Yo. No destruí el futuro. Lo salvé. Lanzó un drive sobre la mesa. Todo lo que necesitabas saber. Todo lo que trajimos es tuyo. Quémalo o entiérralo. No me importa. Ya no estaba. Se giró para irse. ¿Dónde está? ¿Crees que te vas? Preguntó Wells. Riquer se detuvo en la puerta. De vuelta a mi nave. Estás bajo revisión. Yo. Ya lo sabes. Y puedes subir tu reseña. Su protocolo. Acribillado. Capitán, dijo. La mediadora. Su voz era plana y fría. Si sales ahora, puede que nunca lo hagas. Reinstalado. Su tripulación será dispersada. Sus registros marcados, sus familias. Observó. Riquer no lo dudó. Entonces arderemos solos. Y se fue. De regreso a bordo del Vindicator, Riquer encontró Cardau sentado en el pasillo del motor, observando el pulso del reactor débilmente. Ellos. ¿Nos va a borrar? Preguntó Sin. Girando. Riquer se apoyó en la pared. Tal vez. Van a enterrar la verdad. Él no respondió. Ella sonrió. Entonces nosotros. Hizo lo correcto. En una semana, la mitad. La tripulación superviviente fue reubicada. Dispersos en diferentes publicaciones. Vigilados, interrogados, pero no ejecutados. No silenciado, porque hasta el Consejo sabía que algo había cambiado. La verdad. Estaban ahí afuera ahora, y no podían. Deténganlo todo. Riquer se quedó a bordo del Vindicador. La habían castigado, dado de baja oficialmente, pero nadie tuvo el coraje de deshacerse de ella. Incluso ahora, sus luces pulsaban débilmente. Los pasillos aún susurraban la voz de la bestia. Cuando los respiraderos silbaban por la noche. La IA estaba inactivo, pero no muerto. A veces, cuando Riquer caminó solo por el puente, él todavía podía sentirlo en las paredes, todavía mirando, todavía esperando. 3 meses después, llegó un mensaje, encriptado, anónimo, no, remitente, solo 3 palabras. Son, próximamente y se adjuntan nuevas coordenadas. Más profundo que antes. Un lugar más allá. Sector lejos nulo. Un lugar incluso él. Los arquitectos no se habían atrevido a marcar. Riquer se paró en el borde de la bahía de lanzamiento, mirando las estrellas. Él no necesitaba mando. No necesitaba el consejo. Ni siquiera necesitaba permiso. Solo necesitaba una cosa, una razón para seguir peleando. Y ahora tenía uno. Porque sí. Alguien más estaba observando la Tierra. Sí. Alguien más había estado moviendo los hilos. Detrás incluso de los arquitectos. Entonces, la humanidad todavía estaba en peligro y a Vindicator aún le quedaba una última guerra. En ella. Se giró, encendió el intercomunicador y habló con la tripulación mínima. Que habían regresado, aquellos suficientemente leales. Lo suficientemente roto, lo suficientemente enojado para quedarse. Todos saben lo que es esto. Silencio. Tú. Todos sabemos que no regresaremos a la Tierra. Silencio, luego una voz. Briggs. Ya era hora. Los motores rugieron una última vez. Tiempo. El barco se estremeció, traqueteó, sangró. Chispas, pero avanzó hacia él. Oscuro hacia lo que sea que esperaba más allá. Porque ya habían peleado él. Monstruos,
Ahora estaban cazando a los. ¿Quién los hizo?